o el sigma, no importa el programa que tengan, les sirve para lo mismo. O sea, hace estadística y además les puede hacer sus gráficas. Entonces, en este programa que es el Prisma, su compañero tiene la versión 6.0. Entonces, no importa la versión que tengan, hace la misma función. Entonces, si tienen ahí el 5, el 6 o el 7 de Prisma, no se espanten. Es exactamente lo mismo, solamente que los menús van a cambiar un poquito. Entonces, aquí en Prisma tenemos la opción de que ya nos va a preguntar qué tipo de datos tenemos y qué es lo que queremos hacer, y nos va a dar al final una tabla ya prellenada para que solamente nosotros introduzcamos datos. En este caso, se les pide para esta práctica que ustedes tienen 6 lotes y que hagan un análisis estadístico por cada uno de los métodos de distribución, aparte de que tienen ratas y tienen ratones. Entonces, aquí los datos que tenemos en el pizarrón son del método aleatorio para ratas y ratones. Vamos a utilizar uno solamente de ellos como ejemplo. ¿Qué tenemos? ¿Datos de X y Y? No. ¿Tenemos columnas? Sí. No tenemos agrupados, ni tampoco contingencia, ni de sobrevivencia, ni de partes de un entero. Entonces vamos a utilizar aquí el que dice columna. Ajá. Y ya nos está diciendo cómo nos va a dar la pantalla en donde vamos a llenar los datos, y también nos está diciendo aquí cómo va a ser el gráfico. Entonces, si nos convence, solamente tenemos que poner aquí, dice entrar o meter los valores replicados en las columnas. Este es el dato que vamos a utilizar nosotros. Y luego nos dice, o quieres usar datos de una muestra, ¿no? Y en este caso vamos a correr un análisis estadístico que se llama One Way ANOVA. Si nosotros picamos One Way ANOVA, se desactiva también aquí los de arriba. Entonces nada más vamos a poner One Way ANOVA. Ajá. Y le vamos a poner crear. Y ya nos va a abrir por default un ejemplo. Ese ejemplo nosotros no lo vamos a necesitar, solamente nos los da para que nosotros podamos leer también aquí como el tutorial y podamos ver qué es lo que nos va a dar el programa. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a cambiarle nada más los nombres a las columnas. Nuestras columnas se llaman lotes, ¿no? Lote 1, lote 2, lote 3. Entonces no le voy a poner lote, nada más 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a llenar las columnas. Entonces son 247, 228, 219, 206, 197, y vamos a ir llenando los datos. Entonces 240, 218, 240. Y bueno, vamos a inventar algunos datos para que sea más rápido. 207 y 230. Vamos a repetirlos nada más para que sea más rápido. Y como les decía, este programa hace análisis estadístico. Podemos escoger el análisis desde esta parte que dice Analyze. Le picamos y entonces va a decir qué tipo de análisis hace este programa. Nosotros directamente nos vamos a ir a One Way ANOVA. Ajá. Le vamos a poner aquí, dice, ¿qué datos quieres analizar? ¿De qué set? Queremos todos porque son 6 lotes. Le vamos a dar OK. Y nos va a decir aquí cómo es nuestro diseño experimental. Y dice aquí que no hay ninguna conexión entre los datos, o que cada uno de estos datos va a representar un encuentro o una medida repetida. Es decir, si por ejemplo tuviéramos que a un ratón le sacáramos sangre en diferentes tiempos, pues una medida depende de la otra porque son a diferentes tiempos para un mismo animal, pero estos datos son independientes. Entonces vamos a ponerle aquí que no se encuentran, o no están apareados. Y luego aquí dice múltiples comparaciones. Dice, ¿quieres hacer una comparación en caso de que haya una diferencia estadística? O sea, que la ANOVA nos diga que hay una diferencia. Y nosotros le vamos a poner que sí. Es la segunda opción donde dice comparar las medias de cada columna con la media de otra columna o de todas las demás columnas. Es importante que sepan que este programa hace análisis estadístico con ANOVA
pero que el ANOVA simplemente nos va a decir si hay o no diferencia, pero no nos va a indicar entre quiénes. Por eso necesitamos hacer un análisis posterior para que nosotros podamos saber en dónde está la diferencia o entre qué lotes. Entonces, si yo selecciono aquí, comparar la media de cada columna con la media de todas las demás columnas, va a ser esa opción. Y luego aquí en la parte de la pestaña donde dice opciones, dice aquí, ¿qué prueba es la que nos recomienda hacer? Son análisis post hoc, así se llaman. ¿Qué tipo de prueba yo necesito? Aquí ya me da una recomendada, que es la Tukey. Si yo despliego este menú, me dice, ¿puedo hacer Bonferroni o SIDAC? Y si yo pongo aquí este botón, dice que yo puedo escoger otro tipo de pruebas, pero esas pruebas ya van a ser un poco más estrictas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el lote 1 y el lote 2 y la diferencia entre esas medias es de 10, a lo mejor la prueba Tukey me dice, con esa diferencia de 10, yo considero que son iguales o que son diferentes. Pero, por ejemplo, aquí si yo le pongo en este botón y yo digo, bueno, quiero la de Holmes-Sidak, que es todavía más estricta, va a decir no. O sea, si quieres que haya una diferencia, para mí una diferencia es cuando realmente hay una diferencia más pequeña. Incluso cuando es diferente de 5 unidades, para mí ya es diferente. O sea, va a ser más estricta esa prueba. Pero aquí vamos a ponerle en la primera, en donde dice la recomendada, la que nos indica. Y pues vamos a hacerle caso al programa estadístico porque ya sabe más o menos la tendencia de los datos y nos está sugiriendo una prueba, solamente le vamos a dar OK. Todas las demás, pues ya es cuando realmente tenemos un poco de más experiencia en lo estadístico y por eso para este curso no le vamos a modificar nada. Le vamos a poner OK y va a desplegar el reporte de ese análisis. Como ven, hay dos reportes que nos arrojan. Dice ordinario, One Way ANOVA, y nos da el primer reporte en donde ese reporte solamente del análisis de varianza unifactorial o el ANOVA. Aquí, de interés para nosotros, pues no hay nada. Simplemente son las pruebas que lleva a cabo para ver si hay una homogeneidad de varianzas o pasa la prueba de normalidad. Estas pruebas a nosotros no nos interesan, ya lo hizo el programa. El reporte que sí nos interesa es el segundo, donde dice comparaciones múltiples. Aquí van a ver que va a aparecer una tabla en donde va a indicar el nombre de la prueba post-hoc que hizo, que en este caso es Tukey, y van a venir todas las columnas que yo metí como datos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que no hay ninguna diferencia entre ningún lote con otro. Entonces dice aquí 1, 2, 1 contra 3, 1 contra 4. Entonces todas las comparaciones de todos contra todos, y esto es lo único que nos interesa, donde dice ¿es significativo? Todos dice que no. Cuando es significativo en algunas ocasiones dice yes, o sea, dice que sí. Ok, esa es la parte que nos interesa del análisis estadístico. Ahora, este programa también nos puede graficar. Si nos vamos otra vez a la parte donde están los datos, vemos a los datos y luego vemos los gráficos porque nos abre por default. Acuérdense que nosotros al inicio seleccionamos como que ya un esqueleto en donde vamos a meter los datos. Entonces en automático ya me hizo hasta la gráfica este programa. Yo nada más tengo que seleccionar qué tipo de gráfica quiero. Aquí dice de qué familia de columna de gráficos quiero. Columna, agrupado, de contingencia. O sea, todavía me da la opción de que pueda cambiar como que mi pensamiento, ¿no? Aquí dice columna y de qué tipo quiero. En este caso se les está pidiendo para su reporte una gráfica de barras. Una gráfica de barras en donde van a graficar la media y el error estándar. Entonces es media con la desviación estándar o media con el error estándar, media con los intervalos de confianza. Entonces es mean with estándar error of mean. Y ya nos da aquí el ejemplo, le ponemos OK y ya nos da la gráfica. Solamente le damos un clic y podemos cambiar el título del eje. En este caso ¿cuál sería el título del eje para las lotes? Para el eje de las Y sería peso corporal. Entonces tenemos que indicar el peso de qué, ¿no? Porque puede ser peso de algún órgano, peso de cualquier otra cosa. Es peso corporal y las unidades, que en este caso serían gramos, con la G nada más.
¿sí? No es GR ni G mayúscula. Entonces aquí estos títulos se los eliminamos, no nos sirven. Y ya tenemos nuestra gráfica. ¿Qué es lo que van a hacer? Pueden imprimir esta gráfica, pueden ponerle colores si ustedes quieren. Aquí en la parte donde dice cambiar colores, tienen aquí varios menús para que ustedes ya puedan darle formato a su gráfica. Solamente es estética. Entonces ya pueden imprimirla y la pueden pegar en su reporte. Ajá. Los pies de figura, esos sí los tenemos que hacer nosotros a mano. ¿Qué pasaría si nuestro análisis, aquí le voy a modificar los datos? Por ejemplo, si nuestros datos aquí fueran como que metiéramos aquí un lote de ratones, ¿no? Uno de 40, 45, 30, 35 y no sé, 23. En automático este programa nos va a cambiar tanto el reporte como las gráficas, si lo ven. Entonces ahora el reporte tendría que decir que el lote 1 es diferente de los demás. ¿Sí lo ven? En automático hace el cambio. Entonces yo lo que tengo que poner aquí es un asterisco o una letra o un símbolo para poder identificar en dónde hay una diferencia estadística. Entonces, ya con un símbolo como un asterisco o una letra A, B o cualquier símbolo o incluso una línea, yo puedo indicar en dónde está la diferencia. Como este es mi factor común, el lote 1, yo puedo poner aquí abajo en el pie de figura asterisco con una P menor a 0.05, lote 1 diferente de 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Le pongo pausa tantito.